vamos a enseñar aquí en Rosita Cocina cómo hacer estos deliciosos roscones para que les queden así como de panadería. Vean esta delicia de roscón. Esto es mejor que comer Oreo con leche. Espectacular, es exquisito. ¿Quieren? Usted no, ellos. Háganlo. Vamos a iniciar. Aquí tenemos un huevo batido del cual vamos a usar la mitad y 60 mililitros de leche. Para completar hasta 230 mililitros vamos a usar agua. Aquí tenemos 500 gramos de harina de trigo todo uso. Vamos a cernirla y hacemos un volcancito porque en el centro vamos a agregar el resto de los ingredientes. 20 gramos de levadura fresca, 50 gramos de azúcar y agregamos la mezcla que hicimos del agua, la leche y el huevo. Vamos a dejar un poquito aparte para el final. Empezamos a desintegrar los gránulos de la levadura poco a poco. Vamos integrando la harina hacia el centro. Por toda la orilla vamos a agregar 5 gramos de sal porque la sal es lo último que entra en contacto con la levadura. Poco a poco vamos integrando la harina seca hacia el centro hasta que ya queda completamente toda integradita. Al final agregamos lo último que habíamos dejado de la mezcla, que era un poquito, 75 gramos de mantequilla de vaca sin sal, y aquí iniciamos amasando durante 20 minutos. Deben amasar en forma de X, logrando que la masa quede bien suavecita. Ya va a quedar lisa, va a quedar muy blandita, ve, así en X, para un lado, para el otro. Cuando han pasado los 20 minutos de amasado, vamos a dejar la masa reposando durante 1 hora. Ella va a crecer y va a quedar así como está acá. La vamos a sacar, ella está llenita de gas. Le van a sacar el gas y listo. Vamos a cortar bolitas de 100 gramos cada una. Ustedes la van a pesar para que más o menos les queden iguales los rosconcitos. Van a hacer bolitas así, de esta manera, y las van a dejar reposando por otros 25 minutos. Ellas van a crecer, las van a cubrir con un papel vinipel o con un plástico o con una tela. Las dejan reposar y mientras eso sucede van a amasar el bocadillo. Esto es bocadillo o dulce de guayaba. Para facilitar como el amasado van a agregar un poco de harina de trigo. Esto va a hacer que quede más suavecito. Hacen bolitas y luego empiezan a estirarlas como hacer rollitos largos de bocadillo. Esto va a servir o lo vamos a usar para rellenar los roscones. Listo, aquí ya pasaron los 25 minutos y extendemos la bolita. Vamos a empezar con el rodillo a extenderla de forma como en óvalo o rectangular, y van a dejar uno de los extremos de la masa bien delgaditos. Lo pueden adelgazar así con el rodillo o con sus dedos para que se facilite cuando haya que pegarlo a la masa. Listo, al otro extremo. Entonces ponemos el bocadillo, cerramos, empezamos a enrollar y aquí se encuentran las dos masas. Empezamos a pellizcar esa orillita bien pellizcadita para que no se abra la masa y empezamos a hacer unos cortes cada más o menos 2 centímetros o 3 centímetros, y luego cerramos los dos extremos, ponemos uno dentro del otro y pellizcamos ahí donde se unen las dos masas. De esta forma no se les van a abrir los roscones. Y en este momento ya debe estar el horno precalentándose hace 20 minutos. Van a pintar los roscones con el medio huevo batido que les había quedado. Esto les va a dar color doradito y encima les van a poner azúcar. Así, de esta manera. Los van a llevar al horno por 15 o 20 minutos según su horno. Ustedes ya conocen su horno, a 180 grados centígrados. Al final, en el último minuto o 2 minutos, les pueden encender el grill al horno para que les queden así bien doraditos. Vean este resultado, vean la masa tan blandita, muy rico. Comparte este video con quien quieres que te haga estos roscones. Roscón que se respete, obviamente, se come con leche, pero vean qué rico.